quisiera meditar en ella, porque creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella misma dice que es como espada de dos filos que penetra hasta el corazón. Y yo quisiera el día de hoy poder, a través de la palabra, poder llegar a tu corazón, porque creo que ahí está el centro de nuestra vida, ahí está todo lo que somos. ¿Me permites hacer una oración? Gracias, Dios, por permitirme estar el día de hoy aquí. Gracias por permitir que cada uno de mis amigos y amigas aquí en Toluca puedan estar aquí, Señor. Yo te ruego que seas tú el que pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia está en Lucas, capítulo 15, y comienza diciendo así: también dijo. Si comienza diciendo también dijo, es que hay algo antes de también dijo. Pues es Jesús. Jesús está hablando y dice en el capítulo 15 de Lucas que Jesús hablando empezó a hablar a través de unas parábolas. Las parábolas son historias que se ponen enfrente de la realidad y me muestran la realidad. Una historia más entendible para encontrar y entender verdades espirituales. Jesús estaba hablando parábolas. Y comenzó hablando de la parábola del pastor de ovejas, que teniendo 99, pero una se perdió, fue por esa y agarró esa primera, esa última, la que se perdió. Habló otra parábola sobre una mujer que perdió una moneda y se le perdió en su casa y comenzó a buscarla hasta encontrarla, y cuando la encontró, llamó a todas sus amigas para decirles que había encontrado su moneda. Y después cuenta esta historia, una parábola, una historia entendible. Me dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta historia involucra a un papá y 2 hijos, y resulta que el hijo menor llega con su papá y le dice: dame la parte de mi herencia. En esa época las personas eran ricas, tenían muchas propiedades, y entonces muchas veces daban su herencia en vida. Daba esa herencia en vida para que los hijos entonces se encargaran de las tierras y se encargaran de los negocios y ellos pudieran descansar. Pero que el hijo viniera con su padre y le dijera: dame la herencia, era una ofensa. El hijo menor llegó ofendiendo a su papá y diciéndole: dame la herencia ahorita, en vida, quiero el dinero hoy. Y el dinero que le dio era una gran fortuna. El padre dice que ahí, al escuchar esta petición, le dio sus bienes, le repartió sus bienes. Pero era de tal manera una gran fortuna que lo juntó durante varios días. Y juntándolo durante varios días, se tardó días en juntar ese dinero, se alejó, se apartó. No quería ser visto por su padre y entonces se alejó y se apartó. Este hijo menor agarró todos sus bienes, todo su dinero, y se fue a una provincia donde su padre no lo pudiera ver. Y estando allí, dice esta historia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Comenzó a vivir perdidamente. Este vivir perdidamente lo describe el hijo mayor más adelante diciendo: tu hijo menor, reclamándole a su papá, tu hijo menor ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas. Y sí, el hijo menor había vivido perdidamente y muy probablemente una vida de alcohol, una vida de drogas, una vida de mujeres, una vida de prostitutas, una vida así, una vida baja, una vida de pecado. Sin duda, una vida que no reflejaba la actitud de su papá. La verdad es que escuchabas de repente de este hijo cómo estaba viviendo así. ¡Ey! Es el hijo de tal persona, sí. Uy, mira cómo está viviendo. Estaba viviendo de una manera perdida. No solamente eso, sino que malgastando todos sus bienes. La historia continúa diciendo así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las consecuencias de la decisión de este hijo empiezan a verse.
Porque él malgastó todo. No gastó sus bienes, sino los malgastó. Hay una gran diferencia en gastar y en malgastar. Lo malgastó viviendo perdidamente, y cuando se acabó todo, de repente hubo una crisis en la tierra donde estaba viviendo. Hubo una crisis, hubo una hambre en el lugar, y esta crisis hizo que le faltara todo. De repente, de ser el hijo menor con grandes bienes y una gran fortuna, ahora no le queda absolutamente nada, y le queda a este hijo menor ir y arrimarse con una de las personas que vivían ahí. Increíble, ¿no te parece? Teniéndolo todo, ahora se tiene que arrimar con una persona de las que viven ahí. Y tú sabes, hay un dicho mexicano que dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? Entonces este está arrimado con esta persona, y dice que esta persona pues ya está ahí, ya está arrimado, pues lo envió a que cuidase sus cerdos. Lo mandó a la hacienda y le dijo: apacienta los cerdos, cuida los cerdos. Para la cultura en la que Jesús está hablando, los cerdos son animales inmundos, animales a los cuales no te puedes acercar porque te haces inmundo, y tienes que pasar por todo un rito de purificación para quitarte esa inmundicia, porque te contaminaste con los cerdos. Ahora este hijo menor está cuidando cerdos. Lo tenía todo, su padre le dio todo, su padre le dio la herencia, lo juntó en varios días, era una gran fortuna, y ahora está cuidando cerdos. ¿Es lo más bajo? No. Estaba ahí con los cerdos y de repente se le antojó. Empezó a desear lo que comían los cerdos, las algarrobas. ¿Sabes lo que son las algarrobas? Yo tampoco, pero bueno. Las algarrobas son los desperdicios de las verduras y las frutas que se van sembrando. De repente esas frutas podridas, esas verduras podridas, los desperdicios. Eso era lo que comían los cerdos. Este hombre llegó tan bajo que deseaba llenar, literalmente el texto dice llenar su panza, su barriga, de lo que comían los cerdos. ¿Eso es bajo? No, aún hay más bajo. Él deseaba comer esto y nadie le daba. Nadie le daba de comer, ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos. Y mira lo que dice la historia, continúa la historia. La historia continúa diciendo así: y volvió en sí. ¿Qué dice? Volvió en sí. Eso me encanta, me sorprende. Volvió en sí. Yo estoy seguro que este hijo menor está sentado viendo los cerdos, deseando comer lo que comen los cerdos, y de repente se da cuenta que su vida es así. Su vida es así, de esa manera se ha comportado como un cerdo. Y los cerdos se revuelcan en el lodo, pero no nada más en el lodo, sino en su excremento. Ahí están, llenos de todo ese mugrero en su alrededor. Y de repente creo que el hijo menor está ahí viéndolos y dice: eso es lo que soy. Y volvió en sí. De repente me llama la atención esta frase, volvió en sí. Porque ¿quién vuelve en sí? O sea, cuando a alguien escuchas: oye, fulanito volvió en sí, o son dos opciones: o estaba loco, se le zafó un tornillo y de repente, ¡pum!, volvió en sí, o estaba en coma, ¿no es así? De repente una persona está en coma y dicen: hey, el abuelo volvió en sí, regresó del coma, o estás muerto o estás loco. Este hijo menor de repente vuelve en sí y dice estas palabras: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La decisión ahora de su hijo tiene que ver con arrepentimiento. Este hijo está viendo los cerdos, vuelve en sí y se da cuenta: o sea, mi papá tiene empleados que les paga lo suficiente para comer y para compartir de ese pan. Tienen abundancia de pan, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir con mi padre y le voy a decir, checa las palabras que le dice: Padre, he pecado contra, ¿qué dice? Contra el cielo. Este hijo menor sabía que el cielo existe, sabe que hay un Dios,
¿Sabe que cuando ofendió a su padre y vivió de esa manera, no solamente estaba ofendiendo a su padre, ni el apellido de su padre, el nombre de su padre, el estatus de su padre, sino estaba ofendiendo también a Dios? Y dice, decide, voy a levantarme, voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus empleados, recíbeme como tu esclavo, recíbeme como un siervo tuyo. Este hijo, lo que está sucediendo en su vida es arrepentimiento.